Hola a todos, hoy estamos en Johnny Piston porque vamos a instalar un nuevo modelo de radio para coche. Digo que es un nuevo modelo porque yo creo que tiene un nuevo concepto que es muy interesante. En realidad es un sintonizador de radio al que le puedes poner tu móvil y así puedes usar tu móvil como la pantalla del sintonizador y acceder a muchas aplicaciones. Es mucho más versátil que Android Auto y es mucho más versátil que Apple CarPlay. Es una Pioneer, según queréis decirlo, SPH10BT. Lo leo porque es que la verdad que las nomenclaturas son complicadas. Creo que es un aparato muy interesante, vamos a instalarlo y vamos a probarlo. Bienvenidos a Charla Motor. Antes de enseñar la radio, instalarla y probarla, os dejo un pequeño vídeo demostrativo para que veáis todo lo que es capaz de hacer. Bueno, aquí tenemos la unidad, como veis, le falta la carátula, todavía no la hemos montado, y vemos que en la parte central superior tenemos el soporte que es extraíble de dentro de la unidad, lo levantamos, podemos ajustarlo tanto en profundidad como podemos luego ajustar la parte de abajo, vemos esas dos pestañas que salen, para no coincidir con botones del teléfono si lo tenemos, ahí colocamos un teléfono, y este es el funcionamiento. Para quitarlo simplemente lo extraemos y ya está. Muy sencillo. Una vez que hemos extraído el soporte, vamos a poner la carátula, que ya sabéis los procedimientos, el típico procedimiento para poner la carátula. Ahora vamos a poner arriba el móvil y así nos hacemos una idea de cómo queda. El móvil siempre queda muy bien sujeto. La instalación de la unidad te va a llevar un par de minutos porque todas las conexiones son estándar. La conexión ISO estándar, la de la antena de la radio, nada, muy sencillo todo. La botonera de la radio es igualmente sencilla. Vemos que tenemos 6 botones centrales, que es con lo que vamos a manejar todo, y otros 4 botones para volumen y cambiar la emisora, etc. Y ahí tenemos una conexión USB que nos va a servir tanto para poner una memoria como para cargar el teléfono móvil. Vamos a arrancar. Nos ahorramos la instalación de la radio porque es realmente sencilla y tardamos 2 minutos. Y os enseñamos cómo se comporta y dejamos el ruido ambiente para que veáis lo bien que suena la radio esta. Soy Silvia Clavería, miembro de Politicón y coautora del muro.
Como veis, tenemos múltiples opciones, incluso podemos girar la pantalla, etcétera. La gran libertad que nos permite esta unidad es que si, por ejemplo, nosotros usamos un navegador que sea Sigic, pues podemos usarlo y podemos usar tranquilamente nuestro proveedor de música o nuestros propios archivos. Es decir, tenemos la libertad de conectar realmente nuestro teléfono a la unidad. No estamos sujetos a CarPlay o a Android Auto con sus limitaciones, no. Aquí hacemos lo que queremos con nuestro teléfono y eso creo que es la gran baza de esta unidad, junto con la calidad de sonido. ¿Puntos negativos? Pues sí, que es un poco lento a la hora de cargar y que quizás pues le falta alguna opción como pueda ser un DAB, pero creo que es una unidad redonda y daros cuenta que vale menos de 150 euros en el peor de los casos. Anda entre 120 y 140 según la busquéis. Creo que es una muy buena compra. Y eso es todo. Gracias por atenderme y hasta la próxima en Charla Motor. No os olvidéis de suscribiros para que sigamos adelante con nuestro proyecto. Gracias de nuevo.